También en el Congreso del Estado hay situaciones delicadas en este proceso de entrega y recepción de cómo se manejaron recursos anteriormente. Para hablar de este asunto y de otros temas nos acompaña ya esta tarde aquí Clemente Castañeda. Él es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Le agradecemos que nos acompañe. Clemente, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, me gustaría conversar contigo. Hay asuntos muy delicados, muy de la coyuntura. Está el tema de la deuda, pero un poco, pues esta ímpetu renovador con los que llegaron los actuales diputados y por lo que hemos conversado en otras entrevistas y lo que estamos viendo, pareciera que se está complicando el compromiso de limpiar, de sanear a fondo las finanzas en el Congreso, de transparentar el uso de los recursos de los trabajadores que se tienen en el Congreso. Y bueno, quisiera ver si nos pudieras dar una primera opinión sobre este tema, Clemente Castañeda. Rubén, el ímpetu sigue. El Movimiento Ciudadano ha tomado la determinación de irnos hasta el final en lo que tiene que ver con la limpieza del Congreso. Hay que reconocer que hay muchos obstáculos y que muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado inicialmente han encontrado resistencias que no veíamos, cuando menos en el horizonte inmediato. Hay dos temas en este momento que son los con los que Movimiento Ciudadano ha lidiado y también algunas otras fracciones parlamentarias. Uno es el tema de la nómina y los basificados, ¿no?, que tuvo episodios bastante fuertes y que hay, diría yo, algunos avances, no los que nosotros quisiéramos, pero hay algunos avances. ¿El ofrecer la lista, por ejemplo, de lo que tiene cada fracción? Bueno, esa me parece que es una contribución elemental, digo, ahora resulta que por cumplir la ley alguien nos tiene que echar una porra, ¿no? Pues no se trata de eso. Lo único que sucedió en estos días fue que cada fracción parlamentaria dijo de la gente actual del Congreso, es decir, de los que fueron basificados anteriormente, ni siquiera estamos hablando de los 219 basificados, sino de los 650 basificados que hay en el Congreso, cuántos están adscritos a cada grupo parlamentario y qué hacen, ¿no? Y esto fue con lo que cumplimos el día de ayer, que es un asunto de lo más elemental. Digo, es una vergüenza que el Congreso no lo haya hecho con anterioridad. Y Movimiento Ciudadano dijo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando toda la fracción con 14 trabajadores de base, de los cuales hay personas ahí que tienen 2 legislaturas y que tienen amplia experiencia en los temas, y con eso estamos sacando el trabajo. Pero no, hay alrededor de todo el tema de la nómina, pues hoy un tema en los tribunales, en conciliación y arbitraje, donde se está peleando legalmente las 219 basificaciones que se dieron de manera presuntamente irregular. Movimiento Ciudadano presentó en días pasados también una denuncia por sustracción de documentos, es decir, hubo varios de estos expedientes de los basificados, de los últimos basificados, que no encontramos respaldo documental, es decir, no está o el contrato, o el acta de nacimiento, o la solicitud, o cualquier otra cosa que debe completar un expediente laboral en cualquier institución pública. Estos expedientes desaparecieron y por eso de ahí la denuncia inicial que presentó Movimiento Ciudadano. Entonces, es una batalla, diría yo, de resistencia más que de velocidad. En este momento el Congreso trabaja prácticamente con la mitad del personal con el que trabajaba la anterior legislatura. Nosotros tomamos el Congreso con aproximadamente 1,200, 1,300 trabajadores, muchos de los cuales eran supernumerarios heredados de la administración pasada, y hoy el Congreso trabaja con aproximadamente 650 trabajadores, ¿no? ¿Hay que seguir adelgazando? Por supuesto que sí, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a una pausa y seguimos en esta charla con Clemente Castañeda sobre estos asuntos de, pues, esta carrera de resistencia que dices. A lo mejor uno esperaría resultados más inmediatos, pero ya nos contará los obstáculos que se han enfrentado para que no sea así. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Continuamos en esta charla con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Partido Ciudadano. ¿Se han encontrado con más obstáculos de los que se imaginaban, Clemente Castañeda, para limpiar el Congreso? A ver, cuando tuvimos una discusión hace un par de semanas sobre el asunto de pagar o no pagar los presuntos 219 basificados, yo lo declaré, yo hoy lo sostengo. Lamentablemente, quien llegó hasta el último para el no pago, y no era una cerrazón, sino un asunto de ser congruente con nuestra estrategia jurídica, si estábamos peleando en los tribunales no teníamos por qué consentir el acto, quienes llegamos hasta el último momento fue Movimiento Ciudadano. El resto de las fracciones parlamentarias no pudieron resistirse a la presión de sus burocracias partidistas,
las cuales desde luego que tienen intereses en el Congreso, particularmente pues son los que sembraron algunos de los hoy basificados. Entonces, sí hay un problema de entendimiento entre el resto de las fracciones, de ver cómo le entramos a resolver estos problemas y qué capacidad de resistencia tenemos. Para esto, adicionalmente a esto, tampoco el sindicato ayuda y hay otra serie de actores que están más interesados en que el Congreso se desborde, en que haya inestabilidad, que en que se pueda solucionar ese problema. Tenías evidentemente una percepción, cierta información de lo que era ya el manejo del Congreso, digamos, antes de asumir. Solicitaban información y estaban planteando también una agenda legislativa. Ahora que ya estás dentro, ¿ha cambiado tu percepción? ¿Qué ves en el Congreso? No, en realidad es que nosotros adoptamos una serie de decisiones muy realistas de lo que podíamos y no podíamos hacer en el Congreso. Nosotros creemos que sí es posible, y además así se ha ido construyendo paso a paso, tener un Congreso mucho más sano, austero, transparente que el que habíamos tenido, y que es un proceso, diría yo, de construcción permanente. Se trata, Rubén, de no quitar el dedo del renglón, y creo que en ese sentido los asuntos pueden caminar. ¿Se podrá en esta legislatura, en esos 3 años, al final de esta, se tendrá un Congreso distinto, no volverá a haber un fin de legislatura cuestionado como las últimas 4? Yo esperaría que no, y creo que hasta ahora, como han venido ocurriendo las cosas, no podemos pensar en algo similar a la anterior legislatura. Yo simplemente compararía, o yo invitaría a la gente que comparara cómo empezó esta legislatura, qué había pasado después de 2 meses en el Congreso en la anterior legislatura y qué ha pasado durante estos 2 meses. La anterior legislatura, a estas alturas, ya había contratado 500 personas, ya se habían identificado una serie de anomalías administrativas, ya estaba en cuestionamiento el secretario general, en fin, ya había un escándalo de grandes dimensiones. Bueno, no estoy diciendo que pasaron unos meses, pero ciertamente a lo mejor ya el secretario general de entonces ya estaba pensando en comprar 2 carros. Bueno, quizá ya tenía el flujo en efectivo, ¿no? Y este Congreso no tiene ni siquiera flujo en efectivo para pagar la nómina completa. Por cierto, ¿no? Es cierto que los diputados no han cobrado. No hemos cobrado, Rubén. ¿Y de qué están viviendo? Pues yo pedí un préstamo de pensiones antes de salir como funcionario de Tlajomulco en febrero, que era para pagar una deuda que tenía familiar, y pues no pagué la deuda familiar y sigo estirando el asunto, y mi esposa trabaja, así es que eso me ayuda. ¿Te mantiene tu esposa en este momento? Mi esposa me mantiene, así lo digo públicamente, con mucho orgullo. Parece broma, pero ¿cómo es ese asunto? O sea, ¿sí le batallan algunos diputados? Uno, sí, por supuesto. Desde fuera parecería que no, por digamos, las familias, el patrimonio que tienen, los ingresos anteriores. ¿Hay situaciones delicadas? Sí, por supuesto que sí. Nosotros hemos tratado en el grupo parlamentario de ser solidarios, de echarnos una mano mutuamente. Sabemos la situación en la que entramos al Congreso, y yo espero que el próximo año esto se pueda normalizar. ¿Hay en el horizonte posibilidad de que se regularice administrativamente el Congreso? Sí, desde luego que sí. Hay un tema, sí. Perdón, porque al principio decía yo, hay 2 temas que abordamos. Uno es el tema de la nómina, y el otro, que es un tema que ya brincó y que hay que darle seguimiento, que es el tema de López Castro. Sí. Es decir, esta famosa contratación con esta consultoría, que le va a costar nada más y nada menos al Congreso del Estado y al erario público 58 millones de pesos, sin que haya un solo beneficio tangible para un solo bien público, ¿no? Por decirlo así. Donde están inmiscuidos por omisión funcionarios de la legislatura anterior y quienes originaron esto en la legislatura 58. Entonces, es un tema gravísimo, Rubén, sobre el que yo quiero llamar la atención, porque además existe una resolución judicial que obliga al Congreso del Estado a acatarla, lo que significaría eventualmente empezar a procesar el pago de estos 58 millones. Y si no es así, por el contrario, el desacato o el riesgo de poder ser, pues incluso que les releven del puesto, ¿no? Totalmente. A ver, la situación actual de este caso nos lleva a plantear la disyuntiva entre acatar la resolución judicial o no acatarla. El problema es que si no se acata, pues puede haber un proceso de desafuero y un proceso de destitución para los diputados. Y si se acata, es un poco en conciencia de que se trata probablemente de un fraude, ¿no? A todos luces un fraude, yo lo digo con mucha precisión. Si nosotros nos vamos a ver obligados a acatar esta resolución judicial, como creo que no hay alternativa, ¿no? Porque además es uno de los poderes públicos y hay una resolución en firme, lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que quienes se vieron beneficiados de esta tropelía sigan
en su casa simplemente gozando del dinero mal habido. Hay una responsabilidad que tiene esta legislatura que significa emprender con mucha energía un proceso de sanción y de responsabilidades contra quienes fraguaron este asunto. Es impresionante esa maquinación, me parece, pero es un ejemplo de lo que ocurre por multiplicado por muchos tantos en distintos órdenes de gobierno. Casi se nos acaba el tiempo, Clemente Castañeda. Brevemente, el tema de la deuda que está solicitando Emilio González Márquez, estos 1,400 millones de pesos que contrató este año para tapar el boquete financiero de Juegos Panamericanos. Pedía que se incluyera en el presupuesto, no se hizo. ¿Cuál es la situación? Se ha dicho que si no se paga, mañana es el plazo, podría haber consecuencias millonarias que no paga Emilio, no va a pagar Aristóteles, vamos a pagar los jaliscienses de nuestros impuestos. Bueno, pues alguien tendrá que pagar primero la parte financiera y segundo la parte de la responsabilidad política, Rubén. Hasta este momento, yo lo quiero decir, vengo del Congreso, no había llegado, cuando menos a Movimiento Ciudadano, la solicitud formal del endeudamiento. ¿Hay versiones de que la va a enviar el Ejecutivo? Sí, hay versiones de que la va a enviar durante el transcurso del día de hoy. Recordemos que este tema vence el día de mañana, de tal suerte pues que estaríamos contrarreloj tratando de resolver el asunto. Movimiento Ciudadano ha dicho que no está de acuerdo en tapar una irresponsabilidad con otra irresponsabilidad. Fue responsable quien, a sabiendas de lo que implicaba contratar un crédito quirografario, no lo cubrió en tiempo y forma, es decir, no lo cubre durante este año. Y que la manera más fácil es, en todo caso, plantear otro endeudamiento, como si esto fuera un asunto de estricta responsabilidad. Pues no, contratar una deuda implica un costo financiero de la deuda y también cuesta dinero. Entonces, nosotros hemos dicho lo que tiene que hacerse o lo que tuvo que hacerse, porque quizá tenemos menos tiempo, fue buscar alternativas para solucionar este asunto. Y ni el gobierno entrante ni el gobierno saliente, cuando menos hasta donde sabemos en la discusión pública, han planteado alternativas de solución. Por eso Movimiento Ciudadano está en contra de la adquisición de este crédito. Bien. Muchísimas gracias, Clemente Castañeda, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes al auditorio. Y coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Lourdes Torres, que estuvo en teléfonos, Javier Arnold en controles, Rubén Martín. Lo espero mañana en Otra Cosa Pública.